En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a los dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 21. El sacramento de la penitencia en la Biblia. Vamos a tratar de comprender en qué citas se fundamenta en parte el sacramento de la reconciliación, confesión o penitencia, como querramos llamarlo. Al final de cuentas, no importa si lo llaman reconciliación, confesión o penitencia, es el mismo sacramento, es el sacramento por medio del cual se nos perdonan todas nuestras culpas y nuestros pecados y se nos vuelve a la amistad con Dios. El sacramento de la reconciliación, también llamado de la penitencia o de la confesión, es el sacramento por el cual se perdonan los pecados cometidos después del bautismo al pecador arrepentido de haberlos cometido, confesándose al sacerdote, quien le da la absolución y le asigna una penitencia como remedio por sus pecados cometidos. Por eso decimos que no importa cómo lo llamen, reconciliación, penitencia o confesión, el fin del sacramento es el mismo. El sacerdote da la absolución en nombre de Cristo, que perdona los pecados al penitente, solo si este penitente es un pecador arrepentido de haber ofendido a Dios y de verdad va a confesarse con un corazón sincero y un corazón arrepentido. Pero solo Dios perdona los pecados, eso es cierto. Por eso decimos que el sacerdote lo hace en nombre de Cristo, pero es Cristo, Dios mismo, quien perdona los pecados. Nos enseña el evangelista San Marcos que efectivamente solo Dios puede perdonar pecados. En San Marcos capítulo 2, verso 7, dice: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Palabra del Señor. Pero Jesús es el Hijo de Dios y Él es mismo Dios. Por eso nos dice que Él tiene poder para perdonar los pecados. En San Marcos capítulo 2, en el verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra del Señor. Como vemos entonces, es cierto que solo Dios tiene el poder para perdonar los pecados. Y Jesús mismo es Dios. Y Él tiene el poder tanto en el cielo como en la tierra para perdonar los pecados. Este poder que tenía Jesucristo aquí en la tierra, lo ejerce estando Él en este mundo, cuando tiene que perdonar los pecados, por ejemplo, al paralítico, en San Marcos capítulo 2, verso 5. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Palabra del Señor. Y también a la mujer pecadora, cuando llega con Jesús y le llega a perfumar los pies, y Jesús se le queda viendo con ese amor increíble, y en Lucas capítulo 7, verso 48 le dice: tus pecados te quedan perdonados. ¿Por qué? Porque has amado mucho. Y al que mucho ama, mucho se le perdona, pero el que poco ama, se le perdona poco. Y es que eso así es. Si nos damos cuenta entonces, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, lo hacemos con amor, con sinceridad, porque sabemos que Dios nos va a perdonar nuestros pecados en la medida en que lo amemos a Él y solo a Él. Pero Jesús le da esa potestad de perdonar los pecados también a sus apóstoles. Y esto se lo da a través del momento de la resurrección, cuando se le aparece a los apóstoles y les dice: la paz esté con ustedes. En San Juan capítulo 20, del 21 al 23. Jesús, estando en medio de ellos, les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Vemos entonces que Dios, el único que puede perdonar pecados, Jesús es Dios, y Él mismo perdonó pecados estando aquí en la tierra,
y les deja a sus apóstoles esa posibilidad de decir, ustedes también pueden perdonar los pecados. ¿Por qué? No porque son ustedes los que pueden, sino porque tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo entonces comunica el perdón a través del sacerdote. Por eso les dice Jesús, a quienes ustedes perdonan de los pecados, les queden perdonados, y a quienes no se los perdonen, les queden sin perdonar. Este misterio encomendado a los apóstoles, San Pablo lo llama el misterio de la reconciliación, confiado a los apóstoles y a sus sucesores. En 2 Corintios capítulo 5, en el verso 18, dice San Pablo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo, y nos confió el misterio de la reconciliación, palabra de Dios. Entonces, como vemos, Pablo dice, el misterio de la reconciliación es de Dios, no es de nosotros, pero Dios lo ha dado a los apóstoles y a sus sucesores para que ellos, a través de ese grande misterio en el cual Dios nos reconcilió con Cristo, nosotros podamos también ser reconciliados. Es por eso que el apóstol suplica a la comunidad de los corintios y a todos nosotros en general que nos dejemos reconciliar con Dios por medio de sus siervos los sacerdotes. En 2 Corintios capítulo 5 verso 20 dice, es por esto que nosotros tenemos que tener que somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo dice, déjense reconciliar con Dios. No se preocupen, no somos nosotros, dirán los sacerdotes, solo son instrumentos. Es Dios mismo quien perdona los pecados, es Dios mismo quien les va a dar la absolución, que les va a dar el perdón, que les va a dar la libertad y la sanidad. Por eso dice el apóstol San Pablo, no duden, déjense reconciliar con Dios, pero a través de los sacerdotes, por medio de los sacerdotes. Veamos ahora entonces la confesión en el Antiguo Testamento. Y es que en el libro de Levítico encontramos ya desde la antigüedad que cualquier persona que hubiese cometido algún pecado y quisiera reconciliarse con Dios, debía hacerlo por medio de la figura del sacerdote. Dice el libro de Levíticos en el capítulo 5, en los versos del 5 al 6. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará así la expiación por su pecado. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Es cierto, es a Dios al que hemos ofendido. Es cierto, es Dios el que va a perdonarnos. Es cierto, hay que llevarle a Dios nuestra ofrenda, pero no es Dios el que la recibe, ni tampoco es Dios el que la ofrece en holocausto, sino que era el sacerdote el que se la ofrecía a Dios y lo hacía como puente, como intermediario entre Dios y los hombres para que Dios pudiera perdonarlos y que ellos fueran perdonados por Dios. El sacerdote en el Antiguo Testamento era esa figura intermedia a través de la cual Dios se servía para poder perdonar los pecados. Entonces, si vemos esto, es el sacerdote el que hará la expiación por el pecado. Y Dios es el que perdona, pero hay que presentarse al sacerdote. Nos dirá Levíticos capítulo 5 en los versos del 17 al 18. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto, según valoración. El sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta y se le perdonará. Palabra de Dios. Otra vez vemos en el libro de Levíticos que es cierto que la persona pecó y este es un pecado de omisión porque no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero de todas maneras pecó. Y como pecó, tiene que llevarle al sacerdote para que el sacerdote perdone todas sus culpas y pecados y le dé la absolución en nombre de Cristo, en nombre de Dios, acerca del perdón de los pecados. Así también en el libro de los Números confirma que es el sacerdote que
el que perdona los pecados y es a él que hay que ir a confesárselos para que puedan ser perdonados. En el libro de Números, en el capítulo 5, en los versos del 6 al 8 dice: si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma que debe, más un quinto. Y si el hombre no tiene pariente o quien pueda restituir, la suma que en tal caso se ha de restituir a Yahvé será para el sacerdote, aparte del carnero expiatorio con que el sacerdote expiará por él. Vemos en todos estos ejemplos entonces cómo en el Antiguo Testamento ya se utilizaba la figura del sacerdote para obtener el perdón de los pecados, aunque no era el sacerdote el que perdonaba los pecados. Vamos a ver que el que no se confiesa se consume por dentro. Y esto en el libro de los Salmos encontramos un testimonio en el que el rey David reconoce que su pecado lo carcomía por dentro y que no podía dormir en paz hasta que lo confesó. Dice el Salmo 32 en el verso 3 y 5: guardaba silencio y se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día. Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije: confesaré a Yahvé mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa y perdonaste mi pecado. Palabra de Dios. Esta confesión la hizo David frente al profeta Natán, y Dios le perdonó su pecado por medio del profeta Natán. En 2 de Samuel capítulo 12, en el verso 13 dice: David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Palabra de Dios. Otro caso acerca de la confesión lo tenemos en el primer libro de Samuel, cuando el rey Saúl reconoce su pecado ante Samuel, pero este, al ver que el rey Saúl no estaba arrepentido, sino que asustado, no le perdona el pecado y Dios se lo deja retenido. En 1 de Samuel capítulo 15 del 25 al 26 dice: ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Pero Samuel respondió a Saúl: no iré más contigo, ya que has rechazado la palabra de Yahvé, Yahvé te ha rechazado como rey de Israel. Palabra de Dios. Así es como tenemos dos casos de penitencia en el Antiguo Testamento. Pues es Dios quien perdona los pecados, pero utiliza al profeta Natán para perdonar al rey David y a Samuel para comunicar si los perdona o no al rey Saúl. Así el sacerdote solo es el medio que Dios utiliza para perdonar los pecados al pecador arrepentido. Pero ¿habrá testimonios de la confesión en el Nuevo Testamento? Claro que sí. En el Nuevo Testamento encontramos testimonios de que los pecadores que se arrepentían de sus pecados no solo hacían una confesión interior, sino que además lo hacían unos ante otros. La gente, por ejemplo, acudía a San Juan el Bautista a bautizarse y le confesaba sus pecados. Dice Mateo capítulo 3 en los versos del 5 al 6. Acudían entonces a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo ya hay un primer ejemplo de confesión, aunque no es la confesión como nosotros la hacemos, pero ya hay un primer ejemplo de confesión en el Nuevo Testamento, que la gente acudía a San Juan el Bautista para que los bautizara y les perdonara sus pecados confesándolos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos relata que unos hechiceros se convirtieron y confesaron sus pecados públicos, unos con otros. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el verso 18 dice: muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Palabra de Dios. Dice, venían a confesar públicamente. Porque en los primeros siglos la confesión era así, era pública, no era privada. Uno se reunía en grupito y en la comunidad decía, miren, estos pecados hice y estos y obtenía el perdón. Era público, no era privado. Últimamente, por la gravedad de los pecados y por el sigilo y por la privacidad y por darle ánimos a que se confiese, se hace privado para que nadie más sepa. Y como ya hablamos anteriormente, el sacerdote tiene el sigilo que no puede decir nada.
En la carta de Santiago, Santiago nos dice que debemos confesarnos unos con otros para ser perdonados. Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. Palabra de Dios. Aunque en estos textos no encontramos testimonio de la confesión tal como la conocemos hoy en día, podemos ver dos hechos claves. Y es que los que se arrepentían venían a confesar públicamente sus pecados. No lo hacían en secreto con Dios, sino ante un hombre. Y además venían ante los apóstoles que tenían la facultad para perdonar los pecados. ¿Cuál era esa facultad? Pues la facultad que Dios les dio de atar y desatar. Nuestro Señor Jesucristo dejó a los apóstoles y a sus sucesores la autoridad para atar o desatar. ¿Qué quiere decir? Pues perdonar o no perdonar los pecados aquí en esta tierra. Primero, al apóstol San Pedro, en Mateo capítulo 16, en el verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Y luego a sus apóstoles y sus sucesores, en Mateo capítulo 18, en el verso 18. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, del Señor. Confirmando este poder de atar y desatar con el de perdonar o no perdonar los pecados. En San Juan capítulo 20 del 21 al 23. Quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Esta autoridad que los apóstoles y sus sucesores tienen, el apóstol San Pablo la utiliza para imponer penitencia a un hombre que está viviendo en incesto con la mujer de su padre. En 1 Corintios capítulo 5 del 3 al 5 dice: Pues bien, yo que estoy corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he emitido ya mi juicio, como si estuviera allí, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús Señor nuestro, se ha entregado ese individuo a Satanás para dar muerte a su sensualidad, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Palabra de Dios. Y en la segunda carta a los Corintios, el apóstol perdona una transgresión e instruye que también los corintios perdonen. En 2 Corintios capítulo 2 del 10 al 11 dice: Así que estoy dispuesto a perdonar a quien vosotros perdonéis. Y si yo perdoné, entonces si había algo que perdonar, lo hice por vosotros y en presencia de Cristo, para no ser engañados por Satanás, pues ya conocemos sus artimañas. Palabra de Dios. Ambos casos vemos cómo actúa como representante de Dios ante los hombres. Actúa pues en la persona de Cristo, de la misma manera que San Pablo perdona en presencia de Cristo los sacerdotes. Actuando en presencia de Cristo, en la persona de Cristo, perdonan nuestros pecados. Algunos utilizan el texto de Jeremías para decirnos que no se puede confiar en el hombre y que solamente se puede confiar en Dios. Y es que Jeremías, en el capítulo 17, en el verso 5 dice: Esto dice Yahvé: Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Palabra de Dios. Pero este texto lo que está prohibiendo no es la confesión ante un hombre, sino el poner la confianza solamente en un hombre y olvidarse de Dios, pensando que es el hombre quien perdona y no Dios, cosa que está prohibida en la Biblia y que es contraria a la enseñanza de la Iglesia, porque la Iglesia asegura que solo Dios perdona los pecados, pero a través del ministerio sacerdotal que ha sido dado a los sacerdotes y que por medio de ellos Dios se acerca al hombre para perdonar los pecados. Y la Biblia asegura que la única forma de alcanzar la misericordia de Dios es confesando los pecados. Pero como hemos visto, la confesión debe de ser delante de otro, un ministro de Dios. El libro de los Proverbios, en el capítulo 28, en el verso 13 dice: El que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa cambia, obtendrá compasión. Palabra de Dios. ¿Qué significa? El que los confiesa, el que se acerca delante de un sacerdote,
El que habla con el sacerdote, ese obtendrá el perdón de sus pecados y le irá de maravilla en su vida. El sacramento de la reconciliación, entonces, es un sacramento instituido por Cristo para el bien de la humanidad, a través de sus santos ministros ordenados y con poder a través de la sucesión apostólica, dándonos la satisfacción de que Dios perdona nuestros pecados sin tardar, solo si los confesamos de corazón, y de verdad estamos arrepentidos y nos acercamos a Dios con un corazón sincero. Como hemos visto entonces, el sacramento de la confesión, penitencia o reconciliación tiene un fundamento sólido en la Sagrada Escritura, en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, firme y con un corazón arrepentido. Con esto hemos llegado al final de nuestra lección número 21. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 22. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.